Muy buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar sobre la ecuación diferencial de Bernoulli. Les dejo un par de referencias que pueden resultar muy útiles para su consulta. La ecuación diferencial de Bernoulli es una ecuación diferencial de primer orden. Observen en esta ecuación diferencial número 1, y es la variable dependiente, x es la variable independiente. El lado izquierdo de esta ecuación diferencial es básicamente la ecuación diferencial lineal en su forma estándar. Sin embargo, vemos del lado derecho que la ecuación no es lineal porque aparece y a cualquier exponente, que es en general pues un número real. Entonces solamente el lado izquierdo es aquella que nos recuerda a una ecuación diferencial lineal de primer orden, pero en el lado derecho ahí está este producto de una función de x por y, justamente elevado a cualquier exponente que es un número real. Entonces a esta ecuación diferencial la llamamos ecuación de Bernoulli. Observen que cuando n vale 0, si esto es y a la 0, pues es 1, solo nos queda q de x, la ecuación por 1, la ecuación es lineal. Si n vale 1, entonces también tenemos y a la 1, con este otro p de x se pueden simplificar, también la ecuación es lineal. Por eso es que este par de casos no es de nuestro interés, ya que se reduce a una ecuación que ya conocemos cómo se resuelve. Veamos ahora un cambio de variable que nos proponen, que es el siguiente. V es igual a y a la 1 menos n. En este caso considerando, por lo que ya vimos, que n es diferente tanto de 0 como de 1. Veamos que esta ecuación diferencial se transforma, al hacer esta sustitución, en una ecuación diferencial lineal. Bueno, comencemos entonces con la transformación o el cambio de variable propuesto. V igual a y a la 1 menos n. En este caso yo voy a decidir, digamos, el camino que será despejar y para hacer la sustitución en toda esta ecuación número 1. Para despejar, como y está elevado al exponente 1 menos n, aplicaré la raíz que tiene este mismo valor. Eso es equivalente a elevar a la 1 entre 1 menos n. Por ejemplo, algo rápido aquí. Si y tiene el exponente 3, para que el exponente de y valga 1 y que yo pueda despejarlo, entonces debo de elevar a la raíz cúbica, es decir, debo de aplicar la raíz cúbica, es decir, elevar a la 1/3. Y esto nos da justamente y a la 1. Es justamente lo que vamos a hacer en este caso. Aplicaremos la raíz de grado 1 menos n para lograr este despeje. Bien, aquí tenemos ya el despeje de y. Aplicamos, como mencioné antes, la raíz de orden 1 menos n y eso nos permite obtener y elevado a la 1. El valor de y lo tenemos en la ecuación 2 en términos de v. Este valor de y vamos a derivarlo para obtener la primera parte de la ecuación diferencial. Entonces la derivada de y con respecto de x pues es 1 entre 1 menos n, es todo el exponente aquí baja, multiplicando a v al mismo exponente, pero restándole 1 a ese exponente. Y como v depende de x, pues nos queda por regla de la cadena derivada de v con respecto de x. Este exponente lo tenemos aquí en verde. Al simplificar resulta n entre 1 menos n. Y justamente en la ecuación número 3 tenemos la derivada ya completa, la derivada de y con respecto de x. El siguiente paso consiste en sustituir y la derivada de y con respecto de x, que son las ecuaciones 2 y 3, en la ecuación diferencial número 1 para obtener una ecuación diferencial en términos de v y de x. Aquí podemos ver ya la sustitución de las ecuaciones 2 y 3 en 1. Observen que en principio se
sustituyo la ecuación 3, que es toda la derivada de y con respecto de x, la tenemos de este lado. Después p de x por el valor de y. En la ecuación 2 tenemos justamente el valor de y, que es v a la 1 entre 1 menos n. Continuando con la sustitución, q de x está aquí. Después y elevada a la n. Toda esta expresión en los corchetes es y, pero está elevada a la enésima potencia. Vamos ahora a simplificar algunas cantidades. Por ejemplo, este exponente se puede representar como la fracción menos, n entre 1 menos n. Así que toda esa ecuación la tenemos aquí dentro del corchete. En este paso aprovecharé para convertir a esta ecuación a un coeficiente en la derivada que sea 1. Así que usaré el mismo factor 1 menos n, pero en este caso multiplicando. El factor v a la n entre 1 menos n lo usaré negativo para que al multiplicar nos dé v a la 0, que será 1. Entonces eso nos permitirá ya convertir al factor de la derivada en 1 justamente. Entonces multiplicando, pues todo este primer factor es 1, solo queda derivada de v con respecto de x. Después tenemos p de x de este lado, el factor 1 menos n, v a la 1 entre 1 menos n de acá y la otra v a la menos n entre 1 menos n, aquí está indicada. Después del lado derecho q de x, ahí está el factor 1 menos n y después el producto de estas v's, observen, v y v, es básicamente el mismo pero de signo contrario. Y eso nos da un exponente ya neto que es 0. V a la 0 es 1 y por lo tanto aquí ya no ven ninguna v. Continuamos con la simplificación. Ahora de estos dos v's tenemos entonces que sumar a estos dos exponentes. Como tienen el mismo denominador en esta fracción, pues el numerador queda simplemente como 1 menos n. Aquí está 1 menos n. Y este resultado, el resultado del exponente de v es 1, que lo tenemos aquí. Observen entonces la ecuación diferencial que hemos obtenido. Entonces, aquí está la derivada de v con respecto de x. Un factor que depende exclusivamente de x, variable independiente, v elevada a la 1 y el término del lado derecho que depende también exclusivamente de x. Esto es entonces una ecuación diferencial lineal. Y con esto hemos comprobado que la ecuación diferencial de Bernoulli, al realizar el cambio de variable que nos han propuesto, esta v, se transforma en una ecuación diferencial lineal. Así que, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, en un caso ya muy particular, pues resolver la ecuación diferencial en términos de v. Y una vez resuelta, pasamos nuevamente a retornar para la variable y. Vamos a realizar el siguiente ejercicio en donde nos piden identificar cuáles de las ecuaciones diferenciales de esta lista son ecuaciones de Bernoulli, además de indicar el parámetro n cuando se trate de una ecuación de Bernoulli. Veamos la primera ecuación. En este caso, y, bueno, la primera parte pues corresponde justamente a una ecuación diferencial lineal, y en el lado derecho tenemos y elevado al exponente menos 2, entonces equivalente a y a la menos 2. Esto significa que esta es una ecuación diferencial de Bernoulli y que el parámetro n corresponde a menos 2. La segunda ecuación diferencial también tiene esta forma lineal del lado izquierdo y del lado derecho un factor dependiente de x con la multiplicación de y elevado al exponente 2. Por lo tanto, esta también es una ecuación diferencial de Bernoulli y el parámetro n corresponde al exponente a 2, que es el exponente de y. A continuación, la número 3. Bueno, toda la parte izquierda también corresponde a una ecuación diferencial lineal. Sin embargo, el lado derecho no tiene y elevado a cierto exponente. En este caso es y menos 1. Eso significa que esta número 3 no corresponde a una ecuación diferencial de Bernoulli.
La número 4 vamos a desarrollarla del lado derecho para identificar si pertenece, bueno, si es o no una ecuación de este tipo. X, y a la cuarta menos y. Esta ecuación diferencial se puede escribir de la siguiente forma: derivada de y con respecto de x más y igual a x por y a la cuarta. Esto es entonces una ecuación diferencial de Bernoulli en efecto, y el parámetro n corresponde a 4, que es el exponente de y. Seguimos con la número 5. También tenemos este término que es función de x multiplicando y a la 1. Toda esta parte izquierda corresponde a una ecuación diferencial lineal, y del lado derecho pues tendríamos que escribir el exponente que tiene y. En el denominador pues es a la 1/2, pero si colocamos ya allí en el denominador, perdón, es a la 1/2. La colocamos en el numerador y entonces esto es a la menos 1/2. Entonces esta es una ecuación diferencial de Bernoulli y el parámetro n corresponde a menos 1/2. En la número 6 la variable independiente es t. Tenemos un factor que depende de t. Creo que en este caso también es conveniente desarrollar el producto 2t por y a la cuarta menos 2t por y. Entonces, bueno, vamos a escribirla aquí completa. Esto es todo el factor que acompaña a la derivada. Tenemos el factor de y a la 1, que en este caso queda como más 2t por y el coeficiente que acompaña a y a la cuarta. Esta es entonces una ecuación diferencial de Bernoulli y el parámetro n corresponde justamente a 4. Y finalmente en la número 7 la variable dependiente es w, la independiente es r. Tenemos aquí w a la 1 y de este lado w a la menos 1. Para ver que es una ecuación diferencial de Bernoulli conviene escribirla como lo mencionamos al inicio del tema. Esto es para identificar exactamente el exponente de w, que es aquí la variable dependiente. Este r sobre w corresponde a r por w a la menos 1. Así que esta es una ecuación diferencial de Bernoulli y el valor de n es justamente menos 1. Realizaremos un ejercicio que consiste en resolver el problema de valor inicial. Tenemos de este lado la ecuación diferencial y la condición inicial, usando justamente esta ecuación diferencial de Bernoulli con el cambio de variable que indicamos anteriormente. Para ello, lo primero que necesitamos es identificar el valor de n. Observen que en este caso el valor de n es 4. Todo este lado izquierdo corresponde a una ecuación diferencial lineal y el lado derecho es justamente un factor que depende de x, en este caso es constante, por y a cierto parámetro n que vale 4. Así que el cambio de variable es b igual a y a la 1 menos n, que en este caso es 4, es decir, v es igual a y a la menos 3. Con esta expresión ya aquí en v, tenemos que obtener, bueno, lo conveniente en todo caso es obtener el valor de y, despejar. Hay diferentes formas de hacerlo, pero pienso que una manera directa de sustituir todo en función de v pues es primero despejar y a partir de ahí realizar la derivada. Lo podemos ver como 1 sobre y cúbica, 1 sobre y cúbica. Esto implica que y cúbica es 1 sobre v. Y para despejar
podemos elevar a la 1/3, es decir, obtener la raíz cúbica. Entonces esto es a la 1/3 y de esta manera despejamos y. Entonces esto es y igual a 1 sobre v cúbica, perdón, 1 sobre v a la 1/3, que es exactamente v a la menos 1/3. Muy bien, esa es nuestra y. Y a partir de este punto podemos encontrar derivada de y. Entonces vamos a hacer aquí la derivada de y con respecto de x. La derivada de y pues es menos 1/3 de v a la menos 1/3 menos 1, menos 4/3, por la derivada de b con respecto de x. Así que sustituyamos esta, vamos a ponerle por acá algunas etiquetas. Por ejemplo, a esta ecuación le vamos a poner a, después al valor de y le podemos colocar la etiqueta de b y finalmente la derivada c. Así que vamos a sustituyendo b y c en a, obtenemos lo siguiente. Esto es x cuadrada por toda la derivada de y con respecto de x, que es menos 1/3 por v a la menos 4/3 por la derivada de b con respecto de x. Todo esto es derivada de y con respecto de x. Menos 2x, seguimos sustituyendo, por el valor de y este valor de y es justamente b a la menos 1/3. Y esto es igual a 3 por el valor de y elevado a la cuarta, pero el valor de y pues es nuevamente b a la menos 1/3. Vayamos multiplicando todo este corchete. Esto es menos 1/3 de x cuadrada v a la menos 4/3 por la derivada de b con respecto de x. Menos 2, ahora tenemos, bueno, aquí no hay que hacer nada más, menos 2 por x, v a la menos 1/3, y esto es igual a 3 por v a la menos 4/3. Ahora vamos a realizar la multiplicación de esta expresión por cierto factor que será conveniente, de tal manera que el coeficiente de la derivada sea justamente 1. Ese va a ser nuestro objetivo, es decir, que el coeficiente de la derivada de b con respecto de x sea 1, y todo lo demás vamos a ver que se va a ir acomodando para darnos esa forma lineal. Bien, primero pues el signo tiene que ser menos 3 entero, x dividiendo, y v lo podemos usar con el exponente positivo para que al multiplicar nos devuelva v a la 0, que es justamente 1. Vamos a hacerlo en la siguiente página. Entonces el primer coeficiente pues quedará 1, este es nuestro objetivo, al multiplicar por este en color rojo. Bien, la multiplicación entonces es como sigue. El factor de la derivada por el factor que tenemos en rojo nos da 1, solamente queda la derivada de b con respecto de x. Después tenemos menos por menos más, 3 por 2 son 6. X entre x cuadrada, 1 sobre x. Y v a la menos 1/3 por v a la 4/3, se suman los exponentes y nos devuelve v a la 1. Eso lo tenemos aquí. 6 sobre x, v a la 1. Y el término del lado derecho de la ecuación nos queda menos 3 por 3 son 9 sobre x cuadrada y nuevamente v a la 0. Eso nos devuelve únicamente menos 9 sobre x cuadrada. Observen que esta ecuación diferencial ya es lineal en términos de v como variable dependiente, así que procedemos a pues aplicar todo el método. Vamos a identificar a p de x, que es 6 sobre x. Después el
factor ρ, que es e a la integral de 6 sobre x. Y esto es igual a e a la 6 logaritmo natural de x, que es e a la logaritmo natural de x a la sexta, es decir, x a la sexta. Así que el factor integrante ρ es x a la sexta. Multipliquemos ahora toda la ecuación diferencial por x a la sexta. Tenemos entonces la derivada primero de b con respecto de x, después x a la sexta entre x, pues nos devuelve x a la quinta, v igual a menos 9 x a la sexta entre x cuadrada, esto es x a la cuarta. Recordemos que el lado izquierdo siempre se va a identificar como la derivada del producto del factor integrante por la variable independiente, que en este caso es v. El siguiente paso es realizar la integral con respecto de x. El lado izquierdo pues se integra de manera inmediata, esto es x a la sexta por v, y en el lado derecho tenemos menos 9 x a la quinta sobre 5 más c. De aquí podríamos, por ejemplo, despejar v. Podría ser un recurso. Esto es igual a menos 9 quintos x a la quinta entre x a la sexta, 1 sobre x. Bueno, podemos escribirlo con una sola fracción. Esto es 9 sobre 5 por x más c sobre x a la sexta. Ahora vamos a retomar la sustitución que realizamos. En este caso v, recordemos que es y a la menos 3. Y vamos a sustituirla. Esto es y a la menos 3 es igual a todo esto que ya calculamos. No creo conveniente hacer el despeje. Se puede hacer, pero lo que sí prefiero es dejar a y en exponente positivo. Entonces 1 sobre y cúbica es igual a menos 9 entre 5x más c sobre x a la sexta. Y me parece que para dejar y cúbica únicamente voy a hacer la fracción 5x a la sexta como denominador común. Entre 5x pues tenemos x a la quinta, es decir, esto es menos 9 x a la quinta más 5 veces c. De hecho podríamos ponerle c1, ¿les parece? c1, 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 c1 y después dejarlo simplemente como c. Esto es entonces 1 sobre y cúbica es igual a menos 9 x a la quinta más c entre 5x a la sexta. Y ya de esta forma es mucho más directo despejar y cúbica. Lo vamos a invertir. Entonces y cúbica es igual a toda esta fracción 5x a la sexta entre menos 9x a la quinta más c. Y ya tenemos aquí la solución implícita de la ecuación diferencial propuesta.